amados, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta ocasión, este día viernes, quiero compartir con ustedes el siguiente punto que hemos estado mirando o el siguiente objeto con el que podemos comparar a la palabra de Dios en esta serie que hemos estado llevando, la Biblia en comparación. Como hemos estado mirando, la palabra de Dios es útil y es necesario que nosotros como cristianos hagamos uso de ella, hagamos uso de la utilidad de la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios es útil, como habíamos mirado al inicio de esta semana, y mirábamos que hay objetos con los que la palabra de Dios es comparable y al ver las funciones de esos objetos podemos entender las funciones de la palabra de Dios en nuestra vida. Habíamos hablado de los espejos, habíamos hablado del fuego, habíamos hablado del martillo y el día de hoy vamos a mirar la palabra de Dios es un escudo. La palabra de Dios es un escudo y el versículo es 2 Samuel 22:31 que dice de la siguiente manera: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo es a todos los que en él esperan. Hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del libro de los libros, nos protege a usted y a mí como cristianos. Los preceptos, los mandamientos establecidos en la palabra de Dios son protección para nosotros. Nosotros al leer, al entender, al practicar la palabra de Dios, nos protege. Si nosotros hacemos lo que Dios dice en su palabra, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga cualquier persona, si nosotros nos mantenemos fiel a hacer como está establecido en la palabra de Dios, Dios nos protegerá. Dios se encargará de nosotros. El hacer la voluntad de Dios establecida en su palabra nos protege a usted y a mí. El hacer lo que Dios ha dicho, el hacer lo que Dios ha mandado, es protección para nuestra vida. Por ejemplo, también el cumplir con los mandamientos de Dios establecidos en su palabra nos libra del pecado. El hecho de cumplir, el hecho de hacer, el hecho de vivir según lo que está establecido en la palabra de Dios, la palabra de vida, a nosotros nos librará del pecado, a nosotros nos librará de una vida que no agrada a Dios. Muchas veces, hermano, usted y yo no tenemos idea de las cosas las cuales el seguir la palabra de Dios nos ha librado. De los peligros que a nosotros hacer lo que está establecido en la palabra de Dios hemos sido librados por parte de nuestro Señor. Muchas veces ha habido peligros, muchas veces ha habido problemas, muchas veces ha habido circunstancias complicadas que a nosotros quizás sin entender, quizás a veces en una postura de obligada, quizás muchas veces sin querer hacerlo, terminamos haciendo la palabra de Dios y la palabra de Dios nos protege. Dios libra a la persona que está dispuesta a hacer su palabra. Dios protege al cristiano que está dispuesto a cumplir con sus mandamientos. ¿Cuán necesario es que usted y yo cumplamos con los mandamientos de Dios, mi hermano, mi hermana? Muchas veces nosotros como jóvenes, a veces al hecho de asistir a la iglesia, el hecho de escuchar la palabra de Dios, de tener padres cristianos, muchas veces hacemos cosas que se nos piden y no las queremos hacer, que se nos mandan, que están establecidas en la palabra de Dios y no nos gustan, pero solamente en la eternidad podremos saber cuántas veces Dios no nos ha librado. Así que hermano, usted debe de inculcar a sus hijos el hacer lo que está establecido en la palabra de Dios. Eso lo va a librar de muchos males. Eso le va a librar de muchos pesares. Guardar la palabra de Dios, por lo tanto, hermano, para usted y para mí no debería ser una carga. Leer la palabra de Dios no debería ser una carga. Pasar tiempo en la palabra de Dios no debería ser una carga. Muchas veces estamos afanados en el día, muchas veces estamos llenos de actividades o muchas veces simplemente estamos cansados. No dejemos, hermano, no dejemos que el cansancio, no dejemos que la pereza, no dejemos que las obligaciones, no dejemos a que todas estas cosas de alrededor nos hagan considerar la palabra de Dios como una carga. Porque la palabra de Dios es nuestra defensa. La palabra de Dios es nuestra defensa. Si nosotros, hermanos,
hacemos lo que Dios dice, Dios se va a encargar de las consecuencias. Ahorita más que nunca, el hacer y pararnos por la verdad y el hacer la verdad y el hacer y cumplir y vivir según las leyes establecidas por Dios en su palabra, no es motivo de popularidad, no es motivo de gloria, no es motivo de fama, es motivo de señalamiento, es motivo de prejuicio, es motivo de juicio, es motivo de burla. Pero si nosotros, hermanos, nos encargamos y nos enfocamos en hacer lo que Dios ha establecido, será Él quien se encargue de las consecuencias. Nosotros debemos ser fieles. Sí, muchas veces va a ser difícil, muchas veces va a ser complicado, muchas veces va a venir nervios y otras temores. A veces vendrán persecuciones, a veces vendrán cosas difíciles a nuestras vidas. Pero cuando nosotros seguimos firmemente los mandamientos de Dios, Dios nos guarda. Dios nunca dejará mal parado a aquel que está dispuesto a creer, a cumplir, a practicar su palabra. Dios nunca deja mal parado, Dios nunca defrauda, Dios nunca queda mal. Primera de Pedro 3:17 nos dice, es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios que sufrir sin hacerla. Muchas veces al cristiano van a llegar cosas difíciles, momentos complicados, persecuciones, críticas. Pero es mejor saberlo y entenderlo que eso viene cuando nosotros hacemos lo que Dios manda, porque entonces Dios se hará cargo de las consecuencias. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3? Cómo ellos, por el motivo de permanecer fieles a lo que Dios había establecido en su palabra, no inclinarse a dioses ajenos, no adorar a otro Dios fuera del Dios vivo y verdadero, fueron expuestos a una muerte terrible en un horno de fuego. El rey les llamó una vez y les dijo, ¿saben qué? Les doy otra oportunidad. Cuando escuchen otra vez la música, inclínense, arrodíllense ante la estatua que he levantado. Y ellos dijeron, mira rey, no vale más que hablemos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Y si Él no quiere librarnos, aún así, a tu rey, no serviremos a tus dioses que has levantado. El rey se enojó más y mandó calentar el horno de fuego 7 veces. Y arrojó a estos 3 varones al horno. A tal grado era la intensidad del fuego que las personas que los aventaron murieron simplemente por exponerse, por estar cerca de esas llamas. Y cuando ese rey pensó haber logrado su cometido, dice la palabra de Dios, que él se asomó de lejos y miró y preguntó, ¿no eran 3 los que habíamos echado? Porque hay 4 y uno de ellos es semejante al Hijo de los dioses. En su manera, en su percepción, él entendió que uno de esos era diferente, porque era nuestro Señor Jesucristo, quien estaba ahí con ellos en el fuego. Pero hermano, estos varones estuvieron dispuestos a dar su vida si eso les costaba obedecer la palabra de Dios. Y Dios se encargó de ellos. No sabemos qué es de para el futuro. No sabemos qué venga para nosotros como cristianos. Pero tenga usted por seguro, hermano, que si usted y yo nos mantenemos haciendo la palabra de Dios, Dios se encargará de nosotros, porque su palabra es escudo a todos los que en él esperan. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Yo espero que estén atentos a estos devocionales y también a que podamos estar todos juntos este fin de semana allá en el campamento con la ayuda de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, y nos vemos en un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza.